¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish para servirle a usted, para servirle a mi Señor. Estoy muy contenta, muy agradecida con Él que tenemos vida, podemos contar sus maravillas, sus milagros y a todos aquellos que escuchan este mensaje donde quiera que llegue por la misericordia de Dios. Sean también bendecidos, reciban fuerzas, sepan que Dios nos está uniendo con un propósito. Y en esta pandemia, pues definitivamente tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Continuando un poco con lo que el Señor nos ha permitido desarrollar lo que son los proverbios, estamos en Proverbios 9. Le quiero decir que más o menos desde marzo el Señor propuso en mi corazón que desarrollamos diferentes libros de la Biblia. Ahora estamos con Proverbios y vamos apenas en el versículo 9 y encontrando perlas preciosas, tesoros escondidos que el Espíritu de Dios nos está revelando. Hoy en el versículo 9 de Proverbios, nuevamente vamos a tocar lo que son las 7 columnas de la sabiduría. Habíamos visto que aquí la sabiduría se manifiesta como el personaje, la persona misma del Señor Jesucristo, porque Él es la sabiduría verdadera, Él es nuestro alimento espiritual y sobre Él está edificada nuestra vida, porque Él es la roca eterna. Habíamos revisado entonces lo que el Señor dice: venid, comed mi pan, bebed mi vino, que yo he preparado. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora, estamos viendo aquí específicamente que habla de un consejo, habla de una exhortación. Y por eso tenemos que ir a Isaías 9, donde nos habla específicamente en comparación los nombres de nuestro Dios con lo que es estas 7 columnas de la sabiduría. Como el Señor Jesucristo, 750 años de nacer, el deseado de las naciones que está en Isaías, el profeta está hablando de él, que ya no va a haber oscuridad, se acabará la angustia, porque él es el deseado de nuestra alma, ya se va a eliminar toda muerte, toda situación adversa. Y por eso mismo yo quiero que vayamos cuando nos habla de que Él es el admirable. Vimos con anterioridad en nuestro estudio pasado lo que es el admirable. Ahora vamos a ver el consejero, que dice en Isaías 9:6. Amén. Entonces, cuando hablamos del consejero, tiene que ver definitivamente con aquel que enseña el camino para el bien. El admirable consejero no es nada más y nada menos que nuestro mismo Señor Jesucristo, pero nos muestra también el Consolador, el Espíritu Santo que nos dejó nuestro Dios cuando Él subió y cuando Él prometió, cuando Él subió en las alturas, nuestro Señor Jesucristo dijo: os dejo un consolador. Y ese consolador, una de sus manifestaciones también es el consejero, porque nosotros sabemos que el consejo de Dios es su palabra bendita, pero también cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, porque ahí dice el que permite el consejo, la exhortación, la guianza, entonces es nada más y nada menos que el bendecido, porque nos ubica en los caminos de Dios, nos permite ver cómo es el ser guiado por Él, que salgamos de las tinieblas, que salgamos de las dificultades. Para eso es el consejero, que es nuestro maravilloso y poderoso Espíritu Santo, que es la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está disponible, asequible, eternamente confiable. El Dios mismo maravilloso se acerca para darnos
esa amplitud de guía y que tú y yo no nos perdamos en caminos tortuosos. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos al consejero fiel? Cuando tenemos un conflicto, cuando no sabemos qué hacer, cuando simplemente estamos atribulados, turbados y como que no tenemos una luz en el camino. Sin embargo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que nosotros, por su maravilloso amor, podemos disponer. Él es el Dios eterno que nunca nos dejará ni que nunca nos abandonará. Nuevamente, cuando nosotros vemos entonces que el Espíritu Santo se manifiesta ahora en nosotros como el consejero, podemos dentro de la pastoral también manejar el ministerio de la consejería. Y es bonito y es especial porque sabemos que Dios está hablando a aquel que llega, aquella ovejita perniquebrada, dañada, afligida, a veces destruida, con garrapatas o a veces con infinidad de problemas, de abusos. Y uno, si no acude al Espíritu Santo para que te dé la palabra especial, la palabra específica, estamos entonces hablando de nuestra propia experiencia, que aunque puede ser buena, no es para todos. Puede ser inclusive una experiencia que sacó de las tinieblas a un camino bueno, al siervo, al consejero. No es indiscutible, ni tampoco es terminante, ni tampoco es eterna, porque el único que puede cambiar nuestro lamento en baile es el Señor. Por eso es bien importante que como consejeros, así como fue Jesús, Jesús pasó un proceso muy espectacular. Él fue y padeció en la cruz del Calvario. Ese admirable consejero que es Él, pasó todo ese nivel de tribulaciones, de humillaciones, pero simplemente porque nos da un ejemplo también a seguir a nosotros. Queremos ser esos anunciantes de la palabra del Señor, del mensaje divino. Entonces, aquí viene un ejemplo muy lindo y que es de que queremos ser los chofares, el shofar del Señor. Porque el shofar del Señor anunciaba cuál eran las situaciones que se estaban manejando en el pueblo de Dios. El shofar tenía que ver también con el nivel de convocatoria que Dios tenía para cada situación. Entonces, el shofar es un instrumento de viento, confeccionado definitivamente por Dios, porque es un instrumento, el único instrumento que Dios permitió que el pueblo de Israel lo usara, fue natural, el cuerno de una vaca, de un toro. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que dice que para ser preparado como un shofar, lógicamente que tiene que ser un animal sacrificado. Le estoy comentando a nivel del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el gran consejero, su espíritu maravilloso, así nos ha dejado. Entonces, tiene que haber el sacrificio de este animal para que pueda sacarse el shofar. El shofar, que es ese cuerno, entonces necesita ser limpiado y sacado todo el cartílago, toda la sangre en el proceso de su confección. Y nosotros notamos que según el shofar ha sido tratado, así mismo es el sonido que permite el que lo utiliza. ¿Quién es el que lo utiliza? No es nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
El Espíritu Santo es el que nos va preparando para hacer ese shofar, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que es un recordatorio, es un preparativo para encontrar la voluntad del Señor, el sonido que emite el shofar. Para fabricarlo se saca la carne, se saca el hueso, se limpia toda suciedad, todo el resto de esa carne, para que ese shofar no tenga mal olor cuando pudiera ser utilizado. Ese cuerno del carnero tiene esa limpieza requerida. ¿Cuál es la carne que necesita ser quitado de nosotros como shofares? Que queremos dar los consejos de Dios. Su palabra es un consejo, el acercamiento de oveja a oveja para poder cubrir la necesidad de cada una de las personas que llegan desesperadas, angustiadas, atribuladas, aún con deseo de muerte. Necesita que nosotros, los shofares de Dios, seamos limpiados. Ahora no necesariamente somos los siervos que tenemos un ministerio. Todos debemos ser shofares del Señor, porque tenemos que dar consejo a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, en el caso de los varones, a los hijos, a los que trabajan con nosotros. Aún el mismo consejo es para nuestra vida personal, porque el Espíritu de Dios está aquí guiándonos. Y para cada uno de nosotros en estos tiempos de tribulación tan graves y tan delicados, necesitamos al Dios admirable consejero, que siendo que somos y estamos siendo tratados, podamos ser útiles en las manos del Señor. Alguien decía y se recordaba este versículo bíblico y yo lo escuché y decía, no debemos temerle a estos procesos de ser utilizados, de ser tratados, de ser limpiados, de ser santificados, de ser purificados, porque después de esto, dice en la Biblia, viene un peso de gloria para cada uno de nosotros. ¿Y qué es la gloria? Su divina presencia nos acompaña. Mire, entonces le limpian, le sacan la carne, le sacan los pellejos, limpian claramente los shofares, nos limpian de toda esa carne de pecado, es decir, que la sacan, la arrancan. No es que piden permiso, la arrancan, ¿ya? Entonces, cuando ya está arrancado, se elimina de ese shofar, de ese cuerno que está siendo trabajado para ser utilizado en las manos del Señor, el mal olor del pecado, el mal olor de las obras de la carne, las envidias, las iras, las contiendas, las hechicerías, las inmoralidades, las borracheras, etcétera, etcétera, que está en Gálatas 6. Ahora, luego de eso, ya está limpiecito, es decir, que ya esa carnalidad en el siervo no está gobernando. Mire, podemos ser tentados por las propias concupiscencias. ¿Y qué son las concupiscencias? Las debilidades, las situaciones ancestrales de que hemos venido heredando, pero todo eso tiene que ser dominado, ¿sabe por qué? Por el Espíritu Santo. Cada día nosotros debemos entregar aquellas cositas que parece que te están queriendo dominar, porque luego eso crece. Entonces tenemos que tener ese devocional a diario. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Por qué me peleé hoy día con mis hijos, con la vecina, aún con el Señor que deja el pan, la leche? ¿Por qué me discutí? ¿Qué es lo que me llegó al alma? ¿Qué es lo que me puso en una situación de disconformidad? Y ahí es que viene la fortaleza, porque viene la segunda parte que dice así: le quitan las asperezas. Mire, empieza una pequeña lija. Y la lija es esos tratos con personas que están a tu mismo nivel y al cual tenemos que ponernos en armonía y en acuerdo.
No quiere decir que les vas a dar la razón ni que tú tienes la razón. La razón la tiene Cristo. Entonces dejar la ira y la contienda, la soberbia, el orgullo. Y eso es sometidos al Espíritu Santo. Mire, cuando la carne crece, aparecen demonios, ¿ya? Y los demonios pueden querer gobernar a los hijos de Dios. Pero aquí vemos que la lija hace resaltar la belleza del cuerno. Y por eso mismo, el Espíritu Santo va a mostrar la verdadera belleza que nosotros tenemos, que nosotros hemos recibido de Dios. Aquella belleza con la cual nos creó nuestro Dios Todopoderoso, a la cual nuestro Señor Jesucristo nos permitió y nos está dando por conquista. Y es ese requisito que a pesar de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tome su cruz y sígame, dice en la palabra del Señor. Niéguese a sí mismo, tome la cruz. ¿Por qué? Porque la carne es carne, la carne no se reprende, la carne no se quebranta porque estemos nosotros en peleas y contiendas, no, ni porque nos hagamos santulones, no se quebranta así. En todo caso, el ayuno y la oración es muy poderoso. Porque si ya nos damos cuenta que no podemos tratar con las personas lijas, porque nosotros somos más lijas, someteos esa carne de pecado y pedid la liberación de Dios para que pueda brillar Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hay palabras de doble sentido, ya no hay máscaras, ya no hay apariencias, ya no te haces el religioso porque aquí ya no te interesa la religión, te interesa la relación. Pero va más allá, porque luego de esto, el cuerno tiene que tomar la manera o el diseño del que está transformando ese cuerno en un instrumento de Dios. A veces hay cuernos largos, a veces hay cuernos pequeños, sin embargo, todos son útiles en las manos del Señor. Y para esto viene el calor, porque ahí lo va formando con las manos de aquel maestro específico que es nuestro maravilloso Espíritu Santo. Lo moldea para darle la forma y que pueda dar el sonido y el fluir específico que tiene que dar esas palabras, ese consejo de Dios a través del shofar. Y no nos gusta el calor, ¿verdad? No nos gusta el calor de la prueba, no nos gusta el calor de las circunstancias, porque aquí para estar entendidos de qué es el calor, es cuando suben el nivel de la prueba. No es una prueba pequeña, esto es una prueba muy fuerte. Acuérdese del horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego. 7 veces le subieron el calor a ese horno. Pero cuando salieron estuvieron resplandecientes y eran tan parecidos al cuarto que estaba con ellos en el mismo horno, que no era más y nada menos que nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces se formuló ya un nuevo carácter en esos shofares de Dios que somos nosotros, que queremos dar ese consejo oportuno, que hemos querido servirle al Señor de esa manera. El Señor Jesús quiere que nosotros podamos tener esa fortaleza, consejero, maestro, fiel, guía,
qué maravillosa oportunidad de saber que no todo lo que estamos viviendo es sufrir y llorar. No. Luego de todo lo que estamos pasando en esta prueba de la cuarentena, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, los que nos hemos amparado a Él, los que tenemos esa lámpara encendida, porque recuerde, son 5 prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes estarán quejándose, ay, ¿por qué me está limando? Esta persona me está molestando y me molesta y sigue con el problema. Luego va a otra parte de la ciudad y lo mismo aparece con otra persona. Y el Señor te está diciendo, entrégame tu carácter, entrégame tu temperamento. Yo quiero que tú brilles y luego de que brilles, cuando pasas por el calor te moldean de tal manera que la vieja criatura ya salió, la nueva criatura se manifiesta. ¿Y sabe por qué? Porque hoy es el día y es el tiempo en que el Espíritu de Dios quiere usarte a ti y a mí como mensajeros de Él. Te vas a encontrar con muchas personas y muchas personas están igual o peor que tú, podemos decir, o peor que yo. La diferencia es que si hemos querido ser el shofar de Dios, ya no van a ver una persona que simplemente huele a carne, una persona que no se deja limar, que no se rinde, que no es humilde y le dice, tal vez tú tengas razón, discúlpame, estoy equivocado. Fíjese que no podemos dar por sentado circunstancias cuando somos consejeros. A veces viene una persona y comenta y dice, ay, es que mi esposo no ha venido a dormir 5 días y no sé qué pasa. Si ese shofar, ese consejero, tuvo un padre que era así y que era mujeriego, le va a decir a esta persona, a esta mujer, no, es que ha de estar en borracheras, en adulterios. Usted ya va a ver cuando regrese. Y resulta que el señor se enfermó del COVID y estaba en un hospital. ¿Se imagina lo delicado que es? Por eso mismo, no podemos dejarnos llevar, porque aquí se maneja el Espíritu de Dios. Aquí se manifiesta el don del profeta, de la profecía, que anuncia el mensaje de Dios para cada situación. Pero no se queda solamente ahí. Luego de que lo han moldeado bajo el calor de la prueba y que has resistido y te has sometido a Dios, que has dicho, Señor, sé tú en esto, yo me apego a ti como tú quieras, donde tú quieras, Señor, pero que se vea tu consejo oportuno en mi vida. ¿Sabe qué pasa? Que le tienen que hacer un orificio en el filo de ese cuerno para que pueda fluir el aliento del que le está usando. Y eso es nada más y nada menos permitir que el Espíritu de Dios te use como instrumento, pero que sea fluyendo, que nada lo detenga, porque cuando perforan el extremo del mismo, simplemente es para que salga el soplo de Dios de consolación hacia esa persona, de guía, de enseñanza, de exhortación, de que quizás vuelva a los caminos de Dios, de que quizás pueda discernir, pueda distinguir entre el bien y el mal. El Dios de toda misericordia sacó la carne, sacó las asperezas, nos pasó por el fuego de la prueba. Estamos dispuestos para que Él nos haya refinado y para que el gran mensaje de Dios se manifieste, el gran mensaje de entregar y de recibir la paz del Señor. Este shofar entrega el mensaje
está manifestado con una intención específica, porque el shofar tiene que brillar, tiene que dar ese mensaje oportuno, tiene que llamar la atención a la persona para que verdaderamente entienda lo que es la voluntad de Dios, no buena ni agradable, sino perfecta. Porque lo bueno y lo agradable puede ser inteligencia, pero la sabiduría que nos habla en el Proverbios 9 de las 7 columnas es solamente del Señor. Nos anima a seguir la solución que Él da. Significa que proclama la mente y el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este precioso shofar que somos usted y yo, debemos permitir todo esto simple y llanamente, porque debemos ser el cuerpo, el alma y el espíritu unidos con Dios. Si nosotros podemos analizar que sí, el Señor da ese mensaje a través de sus profetas. El Señor da el mensaje a través de aquellos que quieren ser formados y entregarse para que nos use, para que por medio tal vez de la misericordia, ciertamente de su maravillosa misericordia, podamos ser usados por el Señor. Y dice así, en Éxodo 18:19, ahora escúchame y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así en Proverbios 19, 20, 21, que está un poquito más adelante. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Ese es el consejo de nuestro maravilloso Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 18 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta como el consejero y va a soplar sobre ese shofar que somos usted y yo, para que el necesitado reciba ese mensaje de amor que tanto necesita. Es un mensaje, no como el mundo lo da, sino como Él lo da. Un mensaje que no destruye a la persona, un consejo que no da arbitrariamente como una receta para todos, porque ese puede ser el conocimiento. Pero cuando dice que el Espíritu de Dios, porque Él conoce todo, Él sabe el pasado, el presente y el futuro, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios 3:16 dice que nos conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, en nuestra alma, porque de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos ni cómo orar, cómo deberíamos orar, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Espíritu habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre amoroso, y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad,
venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él permanece en nosotros, mis queridos amigos y preciosas ovejitas del Señor, en cualquier parte del mundo que hoy nos encontremos. El Señor nos permite tener entonces esa edificación que nos permite el crecimiento. Eso es el consejero fiel, que es nuestro Espíritu Santo, y que por su misericordia nosotros debemos de querer y añorar y anhelar ser esos shofares del Señor. La exhortación es apremiar e impulsar para seguir un curso de conducta. La consolación indica alivio, alento, fortaleza de manera entrañable. Una esperanza, una ayuda, un soporte para el quebrantado y el fatigado, para el que está atribulado es una luz, para el que está amedrentado es darle la mano y ayudarle a que se sostenga en nuestro Dios maravilloso, para aquel que se ha ido por caminos torcidos, hablarle con tanto amor, con tanta pasión de Jesucristo nuestro Dios, de tal manera que se vuelva a los caminos del Señor. Sobre todo debemos entender que no hablamos por nosotros mismos, sino hablamos por nuestro Dios. Que tenemos que valorar la disciplina del Señor, los shofares. Tenemos que aprender la disciplina del Señor, porque ciertamente todo se debe discernir. Puede que el shofar esté muy bonito, muy precioso, pero sea desafinado, porque ya no quiso ser utilizado. El Espíritu de Dios quiere soplar sobre él y que pueda ayudar a muchos. Entonces también debemos recibir nuevas fuerzas. Amiguito y amiguita, por favor, no te dejes amedrentar por las pruebas, no te dejes desesperar por lo que está pasando. Más bien, de toda obra mala, el Señor nos librará. Y por eso mismo, yo le ruego en el nombre de Jesús, si tal vez has menguado en ser el instrumento de Él, permite que el peso de gloria sobre ti se manifieste, que su presencia está contigo, aunque no la sientas. Y no depende de ti, de la belleza que tú tengas, porque la belleza la da el Espíritu Santo. Si dejamos que Él nos pruebe, que Él nos permita ver lo que dice en 2 Corintios 4:17. Y es bien facilito esto. Y simplemente nos dice que esta leve tribulación es una leve tribulación. Esta leve aflicción pasajera va a pasar. Nos produce ese eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mi querido amigo y amiguita, ¿cómo nos encantaría ser los shofares sin pasar por el proceso del Maestro bendito que es nuestro Señor Jesucristo, de su maravilloso Espíritu Santo que hace la transformación?
A veces queremos llegar allá sin pasar por estos conflictos, sin pasar por el horno, sin pasar por la lija, sin pasar por el instrumento que saca la carne y el mal olor. Y sin pasar que nadie nos haga ningún orificio en el corazón. No queremos que nadie nos hiera tanto como para que haga un hueco en nuestra alma, porque luego ese hueco va a supurar enfermedad, hiel y amargura. Pero te tengo que decir que a ese hueco en tu alma, que simboliza el ser transformados, para que por ese mismo hueco, como shofares, pase el aliento de vida para todos los que vienen a tu alcance. Esa leve tribulación es pasajera. Cuando decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, todo eso se debe dar. Estás con el huequito en el alma que parece que por ahí se salió tu fuerza. Yo te tengo que decir que por ahí mismo viene el aliento del Espíritu Santo y sopla sobre ti. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo para que no veas esa circunstancia como que estás huérfano y abandonado en esta vida. El consejo de Dios es fiel. El consejo de Dios es maravilloso. Y para ser esos consejeros, vamos a ver que ese peso de gloria viene sobre nosotros. Es un inmesurable, sin medida, porque así como fuiste maltratado, atormentado, burlado, traicionado, abandonado, asimismo el amor de Dios se manifestará excedentemente, con bendición. Más allá de lo que te imaginas, llegará ese aliento de vida a través de ti, porque eres ese shofar que permitió ser usado y entonado por el Espíritu Santo. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo te bendigo, mi querido amiguito y amiguita, en el nombre de Jesús precioso del Señor. No te amedrentes, no temas, no te asustes, no te detengas. No pienses que hasta aquí llegó tu camino o tu vida. Grande cosa tiene el Señor. En el calor de la prueba, solo arrodíllate y ríndete a Él. Empieza a alabarle aunque no tengas de qué alabarle en esta tierra. Empieza a bendecir y hacer la obra de sus manos. Si piensas que ya se ha acabado la vida, no es así, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es eterno. Yo te bendigo para que podamos entender que los shofares de Dios recibimos el ejemplo de nuestro Cristo bendito, y por eso Él es el consejero maravilloso que nos dejó su Espíritu Santo, para que nosotros seamos utilizados para su gloria y para su honra. Recibe fuerzas, recibe fortaleza, recibe esperanza, y que entendamos y que sepamos que esto es pasajero. Dios te bendiga, y conmigo, si Dios quiere, hasta la próxima.